¿Serías capaz de arriesgar tu vida para salvar a los demás? No hablo de un acto heroico impulsivo, sino de caminar conscientemente hacia tu propia muerte. Eso fue exactamente lo que hizo una joven llamada Esther, una mujer común que se convirtió en reina y que tuvo que elegir entre su silencio seguro o la salvación de todo un pueblo. En el imperio más poderoso del mundo antiguo, donde un solo error frente al rey significaba la muerte, ella tomó la decisión más valiente que alguien pueda tomar. Y lo que comenzó como una historia de supervivencia se transformaría en el rescate más audaz de la historia bíblica. Babilonia había caído. Ahora Persia dominaba el mundo conocido, un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, con 127 provincias bajo su control. En el corazón de este reino estaba Susa, la capital resplandeciente, donde el rey Asuero gobernaba con poder absoluto. Sus palacios brillaban con oro y mármol. Sus banquetes duraban meses enteros. Su palabra era ley y su ira sentencia de muerte. En medio de esta grandeza vivían miles de judíos dispersos tras el exilio de Jerusalén. Habían perdido su tierra, su templo, su identidad. Eran extranjeros en tierra ajena, sobreviviendo en las sombras del imperio. Trabajaban, comerciaban, criaban a sus hijos, rezando por un día poder volver a casa. Nadie imaginaba que su destino dependería de una muchacha huérfana, una joven sin poder, sin título, sin voz. Pero a veces Dios escribe las historias más extraordinarias con los personajes más improbables. Su nombre era Hadasa, aunque el mundo la conocería como Esther. Había perdido a sus padres siendo apenas una niña. Su primo, Mardoqueo, un hombre justo y temeroso de Dios, la había criado como su propia hija en la ciudad de Susa. Vivían una vida sencilla, discreta. Mardoqueo trabajaba en las puertas del palacio real, un puesto menor pero respetable. Le había enseñado a Esther los caminos de su pueblo, las historias de Abraham, Moisés y David. Le había inculcado que, aunque vivieran en tierra extraña, su identidad judía era sagrada. «Nunca olvides quién eres», le decía. Pero todo cambió el día que el edicto real resonó por las calles de Susa. La reina Vasti había desafiado al rey durante un banquete, negándose a presentarse cuando él la llamó para exhibir su belleza ante sus invitados ebrios. La humillación fue pública, la consecuencia inevitable. Vasti fue destituida y el trono de reina quedó vacío. Los consejeros del rey idearon un plan: buscar en todo el reino a las jóvenes más hermosas y traerlas al palacio. El rey elegiría entre ellas a su nueva reina. No era una invitación, era una orden. Y así, sin buscarlo, sin desearlo, Esther fue llevada al palacio real junto con cientos de otras jóvenes. De repente, la muchacha huérfana que vivía en las sombras fue arrojada al centro del escenario más peligroso del imperio. El harén real era un mundo aparte. Perfumes exóticos, aceites de mirra, vestidos de lino fino. Pero también miradas de recelo, competencia silenciosa y el peso de un futuro incierto. Cada joven pasaba 12 meses en preparación, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Después, una noche con el rey. Solo una sería elegida. Las demás simplemente desaparecerían en el harén para siempre. Pero había algo diferente en Esther. Hegai, el eunuco encargado del harén, vio algo especial en ella desde el principio. No era solo su belleza, era su humildad, su sabiduría, la forma en que trataba a los demás. Le dio los mejores aposentos, las mejores doncellas, los mejores tratamientos. Mardoqueo, desde afuera, caminaba cada día frente al patio del harén, buscando noticias de su prima. Le había advertido:
No reveles tu nacionalidad. No digas que eres judía. En un imperio donde los extranjeros eran tolerados pero nunca completamente aceptados, revelar su identidad podría arruinar todo. Así que Esther guardó silencio. Ocultó quién era realmente, esperando su turno para conocer al hombre que podía hacerla reina, o destruirla con una palabra. Finalmente llegó su noche. Cuando Esther entró a la presencia del rey, no llevaba joyas ostentosas ni vestidos elaborados. Solo lo que Hegai le había aconsejado. Su belleza era natural, su presencia serena. Y el rey Asuero quedó cautivado. De entre todas las jóvenes del reino, de todas las bellezas que habían desfilado ante él, eligió a Esther. Colocó la corona real sobre su cabeza. Proclamó un gran banquete en su honor. Decretó días de fiesta en todo el imperio. La huérfana judía era ahora la reina de Persia. Pero lo que parecía un final feliz era apenas el comienzo de la verdadera prueba. Mardoqueo seguía trabajando en las puertas del palacio, vigilando desde lejos a su prima, ahora inalcanzable tras los muros de la realeza. Un día, mientras cumplía sus funciones, escuchó algo que heló su sangre. 2 guardias del rey, Bigtán y Teres, conspiraban en voz baja. Estaban enojados con el rey y planeaban asesinarlo. Sin dudarlo, Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther. Ella lo reportó al rey en nombre de Mardoqueo. Se investigó. Era cierto. Los conspiradores fueron ejecutados, y el acto heroico de Mardoqueo quedó registrado en las crónicas reales. Pero nadie le dio recompensa. Nadie lo recordó. Su nombre quedó enterrado en un libro de registros que nadie volvería a leer. O eso parecía. Mientras tanto, en los pasillos del poder, otro hombre ascendía. Su nombre era Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, el rey amalecita que había sido enemigo de Israel generaciones atrás. El rey Asuero lo promovió por encima de todos los nobles, lo colocó como su mano derecha, y ordenó que todos en el reino se arrodillaran ante él, todos, excepto uno. Cada día, cuando Amán pasaba por las puertas del palacio, todos se inclinaban, menos Mardoqueo. Él se mantenía de pie, la mirada firme, sin reverencia. Los otros sirvientes le preguntaban, ¿por qué no te inclinas ante Amán? Y Mardoqueo respondía con calma, soy judío, solo me arrodillo ante Dios. La noticia llegó a oídos de Amán. La ira comenzó a hervir en su interior. No era solo orgullo herido, era odio ancestral. Cuando descubrió que Mardoqueo era judío, no le bastó con castigarlo a él. Amán decidió destruir a todo el pueblo judío en el imperio persa. Se presentó ante el rey con una mentira calculada. Hay un pueblo disperso en tu reino que no obedece tus leyes. Son diferentes, no se integran. No conviene al rey tolerarlos. Luego agregó la carnada perfecta. Si al rey le place, que se decrete su destrucción. Y yo pondré 10.000 talentos de plata en manos de los tesoreros del rey. El rey, sin siquiera preguntar de qué pueblo se trataba, le entregó su anillo de sello. Haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Y así, con una firma, se selló el destino de miles. Se enviaron cartas a todas las provincias del imperio. En un día específico, el día 13 del mes de Adar, todos los judíos, hombres, mujeres, niños, serían aniquilados. Sus bienes serían saqueados, su nombre borrado. El decreto se proclamó en Susa, y la ciudad quedó sumida en confusión. Amán y el rey se sentaron a beber, pero afuera el llanto y el terror se apoderaron del pueblo. Cuando Mardoqueo recibió la noticia, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza, atravesó la ciudad gritando con amargura. En todas las provincias los judíos ayunaban, lloraban, se lamentaban, dormían sobre cenizas. El horror era inimaginable, un genocidio autorizado por ley. Las doncellas de Esther le informaron que Mardoqueo
estaba en las puertas del palacio, vestido de luto. Preocupada, le envió ropa nueva, pero él la rechazó. Le envió a un mensajero, Hatak, para averiguar qué ocurría, y Mardoqueo le entregó una copia del edicto. El mensaje era claro: dile a Ester que vaya ante el rey y suplique por su pueblo. Pero la respuesta de Ester fue inesperada. Todos en el palacio saben que cualquiera que se presente ante el rey sin ser llamado será ejecutado, a menos que el rey extienda su cetro de oro. Y hace 30 días que el rey no me llama. Ester tenía miedo, no de perder su estatus, sino de perder su vida, porque incluso siendo reina, no estaba exenta de la ley. Mardoqueo le envió entonces las palabras que cambiarían todo. No pienses que por estar en el palacio serás la única judía que escapará. Si guardas silencio ahora, el alivio y la liberación vendrán de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si no llegaste al trono precisamente para un momento como este. Ester leyó el mensaje una y otra vez. Para esto había llegado al palacio. ¿Para este momento? Por primera vez entendió que su historia no era casualidad, que su belleza, su elección como reina, todo había sido parte de un plan mucho más grande que ella. Y entonces tomó la decisión más valiente de su vida. Envió su respuesta: reúne a todos los judíos en Susa y ayunad por mí 3 días y 3 noches. Yo también ayunaré con mis doncellas, y después entraré a ver al rey, aunque sea contra la ley. Y si tengo que morir, que muera. El plan imposible estaba en marcha. Durante 3 días, Ester no comió, no bebió, solo oró. En toda la ciudad de Susa, los judíos hicieron lo mismo. Era una cadena silenciosa de fe desesperada. No tenían ejército, no tenían poder político, no tenían defensa, solo tenían oración. Mardoqueo clamaba a Dios, los ancianos gemían, las madres abrazaban a sus hijos, y en su cámara real, Ester enfrentaba su propio miedo. Sabía que al cruzar esa puerta podría no volver. Sabía que su belleza no garantizaba nada. Sabía que el rey podía estar de mal humor, ocupado, molesto. Pero también sabía que no podía quedarse callada mientras su pueblo moría. Al tercer día, se vistió con sus ropas reales. Se miró al espejo, respiró profundo y caminó hacia el patio interior del palacio. El salón del trono estaba imponente. Columnas de mármol, cortinas de púrpura, guardias armados en cada esquina. Y al fondo, en su trono elevado, el rey Asuero. Ester dio un paso, luego otro. Los guardias la miraron. Los cortesanos murmuraron. El rey levantó la vista y la vio. El silencio fue absoluto. Nadie sabía qué haría el rey. Pero entonces, una sonrisa cruzó su rostro. Extendió el cetro de oro hacia ella. Ester se acercó y tocó la punta del cetro. Había sido aceptada. Estaba viva. ¿Qué te pasa, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Pero Ester no pidió nada de inmediato. Con astucia respondió: si place al rey, que venga hoy con Amán a un banquete que he preparado. El rey aceptó con entusiasmo. En el banquete, entre vino y manjares, el rey volvió a preguntar: ¿cuál es tu petición, Ester? Y ella, con paciencia estratégica, respondió: mi petición es que el rey y Amán vengan mañana a otro banquete. Entonces revelaré lo que deseo. Amán salió del palacio esa noche radiante de orgullo. La reina lo había invitado a él, solo a él, junto al rey. Se sentía invencible, pero al pasar por las puertas, vio a Mardoqueo. Y otra vez, el judío no se inclinó. La alegría de Amán se convirtió en furia. Llegó a casa y se quejó con su esposa y amigos. Ellos le dijeron: manda a hacer una horca de 25 metros de altura. Mañana pídele al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella.
Luego ve tranquilo al banquete. Amán sonrió. Era el plan perfecto. Ordenó construir la horca esa misma noche. Pero esa noche el rey no pudo dormir. Inquieto, Asuero pidió que le leyeran las crónicas del reino. Y en medio de esos registros antiguos encontraron la historia de Mardoqueo. Cómo había salvado la vida del rey, denunciando la conspiración. El rey preguntó: ¿qué honor o distinción se le dio a Mardoqueo por esto? Los sirvientes respondieron: nada se ha hecho por él. En ese momento, Amán entraba al palacio, ansioso por pedir permiso para colgar a Mardoqueo. El rey lo vio y preguntó: Amán, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, creyendo que hablaba de él mismo, respondió lleno de vanidad: que se le vista con ropas reales, que se le ponga en el caballo del rey, que se le coloque una corona, y que un noble lo pasee por la ciudad proclamando: así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar. El rey asintió: excelente, ve de inmediato, toma las ropas y el caballo, y haz todo eso con Mardoqueo el judío. No omitas nada de lo que has dicho. El rostro de Amán se descompuso. Humillado, tuvo que vestir a su enemigo, pasearlo por la ciudad, proclamar su honor. Todo mientras la horca que había mandado construir esperaba vacía. Al día siguiente, el rey y Amán acudieron al segundo banquete de Ester. Entre el vino y la comida, el rey preguntó una vez más: «Dime de una vez, reina Ester, ¿cuál es tu petición?». Y entonces Ester dejó caer la máscara. Con voz firme pero quebrada por la emoción dijo: «Si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si te place, que me sea concedida mi vida y la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y aniquilados». El rey se puso de pie, furioso. «¿Quién es? ¿Dónde está el que se ha atrevido a hacer tal cosa?». Ester extendió su mano y señaló a Amán. «El adversario y enemigo es este malvado Amán». El color abandonó el rostro de Amán. El rey salió al jardín, cegado por la ira. Desesperado, Amán se arrojó sobre el diván donde estaba Ester, suplicando por su vida. Justo en ese momento, el rey regresó y lo vio encima de la reina. ¿Acaso también va a violar a la reina en mi propia casa? Los guardias cubrieron el rostro de Amán. Uno de los eunucos dijo: «Además, hay una horca de 25 metros en la casa de Amán, que él preparó para Mardoqueo». El rey ordenó sin dudar: «Cuélguenlo en ella». Y así, en la misma horca que había construido para Mardoqueo, Amán encontró su fin. Pero la historia no terminaba ahí. El edicto seguía vigente. La ley persa no podía ser revocada. Ester volvió a presentarse ante el rey, esta vez llorando a sus pies. Le suplicó que detuviera el plan de Amán. El rey le entregó su anillo de sello a Mardoqueo y le dijo: «Escriban un nuevo decreto en mi nombre. Séllenlo con mi anillo, porque un edicto escrito en nombre del rey no puede revocarse, pero pueden emitir otro». Y así lo hicieron. El nuevo decreto daba a los judíos el derecho de defenderse, de reunirse, de proteger sus vidas y familias. Podían contraatacar a cualquiera que intentara destruirlos. Mensajeros a caballo partieron hacia todas las provincias. La noticia corrió como fuego. Los judíos no estaban indefensos. El día 13 del mes de Adar llegó. Pero no fue un día de masacre judía. Fue un día de victoria. Los que habían planeado destruirlos fueron destruidos. 75.000 enemigos cayeron. Pero los judíos no tocaron el botín. No buscaban riqueza, solo justicia. Y en Susa, los 10 hijos de Amán fueron colgados. La amenaza había sido eliminada. Mardoqueo
fue elevado a segundo del reino. Esther fue honrada como la salvadora de su pueblo. Y se instituyó una nueva celebración, la fiesta de Purim, para recordar por siempre cómo Dios convirtió el luto en alegría, el lamento en danza. La historia de Esther no es solo sobre una reina valiente, es sobre una mujer que tuvo que decidir entre la comodidad del silencio o el riesgo de la verdad. Porque Esther pudo haberse quedado callada, pudo haber pensado, tal vez no descubran que soy judía, tal vez me salve. Pudo haber elegido su seguridad personal sobre la vida de miles, pero no lo hizo. Entendió algo profundo, que su posición no era un privilegio para disfrutar, sino una responsabilidad para usar. ¿Quién sabe si no llegaste al trono para un momento como este? Esa pregunta resuena a través de los siglos, porque cada uno de nosotros tiene un trono en algún lugar, un lugar de influencia, por pequeño que sea, una voz, una posición, una oportunidad. Y a veces ese momento llega, el momento en que debemos elegir quedarnos callados o alzar la voz, protegernos o proteger a otros, vivir cómodos o vivir con propósito. Esther nos enseña que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Ella tenía miedo, pero fue de todos modos, y con esa decisión salvó a una nación entera. Así que si hoy te encuentras en una encrucijada, si sientes que algo te está llamando a dar un paso valiente, si te preguntas si eres la persona adecuada para el momento, recuerda a Esther, una huérfana que se convirtió en reina, una mujer silenciada que encontró su voz, una persona común que cambió la historia, porque Dios no necesita a los perfectos, necesita a los dispuestos, y a veces tú estás exactamente donde necesitas estar para un momento como este. Si esta historia te inspiró a encontrar tu propio propósito, compártela con alguien que necesite recordar que su voz importa. Dale me gusta si crees que el verdadero coraje no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias más poderosas de la Biblia, esas que nos recuerdan que personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias, porque cada historia guarda una verdad que puede transformar tu vida.